Bien, continuando con los conceptos básicos, con la introducción a las estructuras de datos, pues toca el turno de explicar el concepto, el elemento de un lenguaje de programación que se conoce como tipo de dato. Bien, entonces, ¿cómo nacen estos tipos de datos? Pues tienen que nacer a partir de los números, en particular de los números binarios. ¿Por qué los números binarios? Bueno, pues porque la computadora no puede reconocer más que ceros y unos, es decir, la presencia o la ausencia de corriente. Entonces, a nivel sistemas computacionales, pues nos toca trabajar en un esquema lógico, en un 0 y un 1. A eso se le conoce como bit, y entonces el bit es la unidad mínima de información. Pero por sí solo el bit no nos sirve como información. Necesitamos agruparla, entonces, bueno, la vamos a agrupar en 8 bits y eso se conoce como el byte. Entonces el byte representa la unidad mínima ya conceptual de información. El bit es la real, pero para cuestiones de información, pues sería el byte. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque podemos tener 256 representaciones de algo. Entonces ya podemos hacer un código para poder realizar algo en la computadora, ¿no? Entonces podríamos decir que la computadora nació con dos tipos de datos naturales, debido a su arquitectura, ¿no? Debido a su arquitectura. Uno es el byte, 8 bits, y podemos tener todos los bits apagados en 0 o todos los bits prendidos o en 1. Eso nos da un rango de 0 a 255. Ahora, la arquitectura de la computadora nace con 16 bits. Vamos a decirlo así, que nace con 16 bits y sería el tipo de dato Word. Entonces, en esquema binario, pues aquí tenemos todos los bits apagados, todos los bits prendidos, y en humano o en decimal, que es lo que entendemos rápidamente, va de 0 a 65.535. Estos son los tipos de datos naturales porque no hay que hacer nada para interpretar esa información. Entonces, ¿cómo es posible que los tipos de datos de los lenguajes manejen signo, manejen punto decimal, manejen cosas más sofisticadas como fechas, como monedas? Bueno, pues porque hay algoritmos que están trabajando para que eso suceda. Entonces, los tipos de datos son una implementación de software. Alguien tuvo que hacer un programa, un código de computadora para poder colocar signo, punto decimal y todos los elementos que conocemos como tipos de datos. Entonces, pues como la computadora nace con números binarios, pues lo natural también es que los primeros tipos de datos a desarrollarse, pues hubieran sido los números. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos en cuanto a tipo de datos. En cuanto a tipo de datos básicos, tenemos los enteros, que incluyen números negativos, tenemos los que manejan punto decimal, podríamos decir que son números fraccionarios o números reales. A nivel matemático hay sutiles diferencias para establecer cada uno de ellos, pero a nivel programación no. Dependiendo del lenguaje, se llamarán de una u otra forma. Está el tipo de dato carácter, que maneja un símbolo. Está el tipo de dato booleano, falso verdadero, y para poder administrar cadenas. Pero, digamos, los primeros en nacer tendrían que ser los enteros y los flotantes, porque son números. Después se le puede dar una abstracción a ese número a través de un código, ¿no? Y podríamos tener el tipo de dato carácter. Entonces nosotros aquí estamos viendo texto, pero sabemos que en el fondo cada una de estas letras le pertenece un número en el código ASCII. Entonces al final, aunque nuestro ojo esté viendo texto, sabemos que esta información está organizada de manera numérica. Entonces los tipos de datos son eso, ¿no? Booleanos, pues falso verdadero. Hay lenguajes que no deciden implementarlo porque se puede representar con un 0 y un 1, y el tipo de dato, pues cadena. Existen también los tipos de datos complejos.
estructurados o empaquetados. Igual, dependiendo del lenguaje, llevarán un nombre u otro. Y entonces ahí están los arreglos y las estructuras o, o registros. Entonces, estos son los tipos de datos básicos. ¿Qué ha pasado después de los tipos de datos básicos? Bueno, pues los lenguajes se han ido modernizando, se han ido especializando a base de datos, a Internet, y pues han incluido nuevos tipos de datos como fecha, objeto, moneda, lógico, genérico, memoria, en fin. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues no lo sé, tal vez incorporen tipos de datos como video, como sonido, como un objeto tridimensional, una imagen, una página, si hablamos de Internet, una base de datos. Alguien podría llegar hasta ese nivel de que una base de datos, bueno, las bases de datos, digamos que integran este concepto, las estructuras o registros son los que integran a las bases de datos. Entonces podría ser que en algún momento alguien diseñe algún tipo de dato especializado o que lo lleve más orientado hacia las bases de datos. Podría pasar, ¿no? Entonces, pues los tipos de datos van evolucionando. ¿Cuál es el reto? Pues hay algunos inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, un tipo de dato en el momento es un concepto muy poderoso. Un tipo de dato es un concepto muy poderoso. En el momento en que se declara una variable, voy a utilizar la notación del lenguaje C. En el momento en que se declara una variable, esa variable puede estar dentro de una expresión. Ok, aquí el corrector le está cambiando a mayúscula, no pasa nada. Entonces, esta variable A la puedo sumar. Entonces, si un valor entero, vamos a suponer que A vale 20, entonces entendemos que esta operación A más A es 40. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos fechas? Vamos a suponer que fecha es una variable A y le decimos 20 de marzo del 2003. Entonces, al decirle A más A, el tipo, por ser un tipo de dato, ese tipo de dato debe de poder sumarse. Ah, caray, entonces, ¿qué pasa cuando es un tipo entero, numérico? Pues queda claro qué hacer cuando se va a sumar. Pero si es una fecha, 20 de marzo de 2003, si yo le sumo 20 de marzo de 2003, ¿qué pasa, no? Además, las fechas podrían declararse como un arreglo de fechas. Podríamos tener una matriz de fechas. Podríamos tener... El tipo de dato es el núcleo de la información y puede combinarse. Entonces, no es sencillo en un lenguaje de programación desarrollar un tipo de dato. De hecho, es de las cosas más complejas a las que se enfrentan los creadores de lenguajes de programación. Entonces, durante mucho tiempo no hubo tipos de datos, ¿no? Había los programadores los programadores finales tenían que programarlos, ¿no? Por ejemplo, en ensamblador, si usamos el ensamblador puro, no hay tipos de datos, entonces hay que agrupar los dígitos, que son información en texto, hacer operaciones matemáticas para poder extraer su información. Entonces, ni siquiera tenemos tipos de datos en esos lenguajes, ¿no? Y estamos hablando de la década del 50, ¿no? Los tipos de datos enteros y flotantes, esos algoritmos, porque hay un algoritmo atrás de ellos, pues se implementaron en los lenguajes de la década del 60. Ya los de tipo fecha se implementaron a finales de los 70, en los 80, ¿no? Entonces, pues esto ha sido un camino algorítmico, pues que ha llevado su tiempo. Entonces, este es el reto de crear tipos de datos. Que los tipos de datos se tienen que comportar
todos de la misma manera, o sea, pueden utilizarse en expresiones, pueden definirse dentro de arreglos, pueden pasarse como parámetros a función, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una función y pasamos el parámetro a, pues si es un entero, pues tiene que tener un comportamiento para poderse pasar como variables, pero también debería soportar pasar el tipo dato fecha con todo lo que implica ese pase de parámetros, ¿no? Entonces, ese es el reto de poder implementar tipos de datos en los lenguajes de programación.